Bienvenidos, mis apreciados hermanos, al resumen completo junto con la historia narrada de la lección de Escuela Sabática número 10, titulada Completos en Cristo. En esta lección encontraremos una enseñanza sorprendente y profundamente transformadora que puede cambiar por completo nuestra manera de entender la salvación, la gracia y nuestra relación con Jesús. Descubriremos que en Cristo no nos falta absolutamente nada, que en Él está toda la plenitud y que muchas veces buscamos añadir cosas que Él ya ha consumado perfectamente por nosotros. Hoy no solo haremos un resumen detallado, sino que también viviremos esta enseñanza a través de una historia narrada que nos transportará a la época bíblica para comprender mejor el mensaje que el apóstol Pablo quiso transmitir a la iglesia de Colosas y a nosotros hoy. Así que no te vayas, quédate hasta el final porque estoy seguro de que Dios tiene un mensaje especial para tu vida. Te invito a que compartas este video, comentes qué fue lo que más tocó tu corazón y te suscribas a nuestro ministerio Aprendiendo de Jesús. Eres muy importante para esta familia y tu apoyo es fundamental para que este mensaje siga llegando a más personas. Que el Señor bendiga tu vida mientras estudiamos juntos su palabra, completos en Cristo. La introducción de la lección establece el marco doctrinal y espiritual sobre el cual se desarrollará toda la semana. La absoluta suficiencia de Cristo para la salvación y la vida cristiana. El texto para memorizar, tomado de Colosenses 2:16-17, ha sido históricamente malinterpretado por algunos como un argumento contra la observancia del sábado semanal. Sin embargo, el estudio aclara que Pablo no estaba refiriéndose al cuarto mandamiento, sino a prácticas ceremoniales judías que eran parte del sistema simbólico del Antiguo Testamento. El problema en Colosas no era la obediencia a la ley moral de Dios, sino la influencia de falsos maestros que estaban introduciendo enseñanzas basadas en filosofías humanas, tradiciones religiosas, reglamentos externos y prácticas ascéticas que aparentaban espiritualidad, pero que en realidad desplazaban el centro del Evangelio. Pablo menciona conceptos como filosofías, vanas sutilezas, tradición de hombres y elementos del mundo, mostrando que estas ideas no procedían de Cristo ni estaban alineadas con la revelación divina. Además, estas enseñanzas incluían la circuncisión como requisito espiritual, regulaciones alimenticias estrictas, observancia obligatoria de festividades religiosas judías y hasta una forma de adoración que involucraba ángeles, lo cual reflejaba una espiritualidad mística y distorsionada. El énfasis principal del sábado es que todas estas prácticas eran sombra de lo que habría de venir, es decir, símbolos proféticos que apuntaban a Cristo como la realidad definitiva. En el lenguaje bíblico, una sombra no es falsa ni inútil, pero carece de sustancia propia. Su función es anticipar algo mayor. El sistema ceremonial del Antiguo Testamento, con sus sacrificios, fiestas y rituales, tenía un propósito pedagógico: preparar al pueblo para comprender la obra redentora del Mesías. Sin embargo, una vez que Cristo vino y cumplió aquello que las sombras anunciaban, insistir en la obligatoriedad de esas prácticas equivalía a desconocer la plenitud alcanzada en Él. Por eso, el título Completos en Cristo no es meramente devocional, sino profundamente teológico. Afirma que el creyente no necesita añadir nada a la obra de Cristo para ser aceptado por Dios. Ni rituales externos, ni ascetismo, ni tradiciones humanas pueden perfeccionar lo que Cristo ya consumó en la cruz. La introducción, por tanto, nos prepara para entender que la salvación no se basa en añadiduras humanas, sino en la obra perfecta y suficiente del Salvador, la sabiduría y el conocimiento de Dios. El estudio del domingo se centra en la afirmación de que en Cristo se encuentran escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esta declaración responde a una inquietud humana universal, expresada ya en el libro de Job:
¿Dónde se halla la verdadera sabiduría? En un contexto donde los falsos maestros promovían filosofías sofisticadas y aparentes revelaciones superiores, Pablo dirige la mirada de los creyentes hacia Cristo como la única fuente auténtica de comprensión espiritual. No se trata simplemente de conocimiento intelectual, sino de entendimiento profundo del propósito de la vida y del plan de salvación. Tener a Cristo significa poseer la plenitud de lo que realmente importa, porque en Él se revela el misterio de Dios que estuvo oculto por generaciones. Pablo expresa su deseo pastoral de que los creyentes sean consolados, fortalecidos y unidos en amor, lo cual demuestra que la verdad doctrinal no es fría ni abstracta, sino que tiene como objetivo producir estabilidad, seguridad y comunión en la Iglesia. Además, el apóstol elogia a los colosenses por su buen orden y la firmeza de su fe, destacando que la organización y el orden en la Iglesia no son meros asuntos administrativos, sino expresiones del carácter divino. Dios es un Dios de orden, y la estabilidad estructural protege a la comunidad de fe frente a enseñanzas erróneas. El término que Pablo utiliza para orden se relaciona con disposiciones sacerdotales, lo que sugiere que la Iglesia debe funcionar con propósito, coherencia y reverencia. Cuando la enseñanza bíblica es sólida y el liderazgo es fiel a la palabra, la fe del creyente se fortalece y no puede ser fácilmente sacudida por corrientes doctrinales engañosas. El mensaje central del domingo es que la seguridad espiritual no proviene de experiencias místicas ni de prácticas externas, sino de una relación profunda con Cristo fundamentada en la verdad revelada. La sabiduría humana cambia y se contradice, pero la sabiduría que proviene de Cristo permanece firme y conduce a una vida estable y centrada en el Evangelio, arraigados y creciendo en Cristo. El lunes desarrolla una poderosa metáfora agrícola para describir la experiencia cristiana. El creyente es comparado con una planta que debe estar arraigada y creciendo en Cristo. Pablo declara que así como hemos recibido al Señor, debemos andar en Él, lo cual implica coherencia entre el inicio de nuestra experiencia espiritual y su desarrollo continuo. Recibir a Cristo no es simplemente aceptar doctrinas, sino aceptar a una persona viva, lo cual exige una entrega total del yo. Morir al yo significa renunciar a la autosuficiencia y permitir que Cristo gobierne pensamientos, decisiones y acciones. Esta muerte no es un evento aislado, sino un proceso continuo de dependencia y rendición diaria. La imagen de estar arraigados sugiere profundidad, estabilidad y conexión constante con la fuente de vida. Una planta con raíces superficiales puede ser arrancada fácilmente por el viento. De igual manera, una fe superficial, basada solo en emociones o tradiciones humanas, no resiste las pruebas ni las falsas enseñanzas. El contraste implícito en el pasaje es entre una planta viva y una artificial. Una planta artificial puede parecer hermosa y perfecta, pero carece de vida, crecimiento y fruto. De igual modo, una religión basada en filosofías humanas, tradiciones o formalismos externos puede aparentar espiritualidad, pero no produce transformación real. Pablo advierte que aceptar enseñanzas no bíblicas equivale a ser llevado cautivo, perdiendo la libertad que Cristo ofrece. El crecimiento auténtico ocurre cuando el creyente permite que la palabra escrita y la palabra viva Cristo guíen cada aspecto de su vida. No puede separarse a Jesús de las Escrituras, porque es a través de ellas que lo conocemos verdaderamente. Estar confirmados en la fe implica estabilidad doctrinal y madurez espiritual, fruto de una relación constante con Cristo. El llamado del lunes es a examinar la profundidad de nuestras raíces espirituales y asegurarnos de que nuestra fe no esté sostenida por apariencias externas, sino por una conexión viva y creciente con el Salvador. Clavados en la cruz.
El estudio del martes aborda uno de los pasajes más debatidos de la carta a los Colosenses, la declaración de que algo fue clavado en la cruz. Este texto ha sido utilizado por algunos para afirmar que la ley de Dios, incluyendo los 10 mandamientos, fue abolida en la crucifixión. Sin embargo, el contexto inmediato y el desarrollo argumentativo de Pablo muestran claramente que el apóstol está refiriéndose a las ordenanzas ceremoniales y no a la ley moral eterna. El capítulo menciona explícitamente la circuncisión, los ritos externos y las disposiciones que distinguían ceremonialmente a judíos y gentiles. Además, Pablo conecta esta experiencia con el bautismo, símbolo de muerte y resurrección con Cristo, indicando que el cambio esencial no es externo sino interno. La circuncisión hecha sin manos representa la transformación del corazón, no la mera observancia de un rito físico. Por tanto, el énfasis no está en la eliminación de principios morales, sino en la superación de los símbolos que apuntaban proféticamente al sacrificio de Cristo. El documento explica que existen 2 interpretaciones principales acerca del acta de los decretos. Una la compara con la lista de cargos colocada sobre la cruz de Jesús por orden de Pilato, y otra la identifica con la ley ceremonial escrita por Moisés, la cual incluía regulaciones relacionadas con sacrificios, purificaciones y festividades. El contexto favorece la segunda interpretación, especialmente porque Pablo utiliza un término que en otros escritos suyos se asocia con disposiciones ceremoniales que funcionaban como muro de separación entre judíos y gentiles. La muerte de Cristo no anuló el carácter moral de la ley divina, pues en otros pasajes Pablo define el pecado precisamente como transgresión de esa ley, Rom 7:7. Más bien, lo que fue clavado en la cruz fue aquello que servía como sombra pedagógica y que encontraba su cumplimiento en Cristo. De esta manera, la cruz no representa abolición de la norma moral, sino cumplimiento del sistema simbólico que anunciaba la obra redentora. El creyente, al identificarse con Cristo en su muerte y resurrección, experimenta perdón, liberación y nueva vida, no por medio de rituales, sino por la gracia que fluye del sacrificio consumado. Sombra o realidad. El miércoles profundiza en Colosenses 2:16-17, donde Pablo menciona comida, bebida, días de fiesta, nuevas lunas y sábados, declarando que eran sombra de lo que habría de venir, pero que la realidad es Cristo. Este pasaje ha generado confusión porque algunos interpretan que todos los sábados, incluido el 7º día semanal instituido en la creación, fueron abolidos. Sin embargo, el análisis contextual muestra que Pablo está siguiendo una secuencia típica del calendario litúrgico judío, la cual aparece también en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Oseas 2:11, y que incluye festividades anuales, celebraciones mensuales y sábados ceremoniales vinculados al sistema sacrificial. Estos días específicos estaban asociados a sacrificios y rituales que señalaban hacia la obra futura del Mesías. Por eso, Pablo los define como sombra, no porque fueran malos o equivocados, sino porque su función era anticipatoria y temporal. Una vez que Cristo vino y cumplió aquello que simbolizaban, insistir en su obligatoriedad significaba aferrarse a la sombra cuando ya estaba presente la realidad. El estudio también resalta que el sábado semanal fue instituido en el Edén antes de la entrada del pecado y mucho antes de la existencia del sistema ceremonial del santuario, por lo cual no puede clasificarse dentro de las sombras que perdieron vigencia tras la cruz. El argumento de Pablo no es contra la obediencia a Dios, sino contra el legalismo que impone prácticas ceremoniales como condición de salvación o como medida de superioridad espiritual. Además, el apóstol exhorta a no permitir que otros juzguen la experiencia cristiana basándose en tales observancias externas.
Esto introduce un principio práctico de gran relevancia. La vida cristiana debe centrarse en Cristo como la sustancia de la fe, evitando tanto el abandono de los principios divinos como la imposición de cargas que Dios no ha establecido para la era posterior a la cruz. En definitiva, el creyente está llamado a vivir en la realidad plena de Cristo, comprendiendo que todo lo que era simbólico encuentra en él su cumplimiento definitivo. Mandamientos de hombres. El jueves se enfoca en la advertencia de Pablo contra los mandamientos y doctrinas de hombres, una expresión que refleja la tendencia humana de añadir requisitos religiosos más allá de lo que Dios ha establecido. En el contexto de Colosenses, estas exigencias incluían prácticas ascéticas, prohibiciones relacionadas con alimentos y la insistencia en regulaciones ceremoniales que ya habían cumplido su propósito en Cristo. Pablo describe estas cosas como rudimentos del mundo, es decir, elementos pertenecientes a una etapa anterior del plan divino, comparables al sistema terrenal del templo que apuntaba hacia una realidad superior. El rasgamiento del velo del templo en la muerte de Jesús simbolizó el fin del sistema sacrificial y la apertura de un acceso directo a Dios mediante el sacrificio perfecto del Hijo. Volver a imponer esas regulaciones equivaldría a identificarse nuevamente con un sistema provisional que ya no define la relación del creyente con Dios. El estudio también señala que, históricamente, los líderes religiosos habían añadido tradiciones humanas a la ley divina, creando cargas innecesarias que distorsionaban el propósito original de la revelación. Cuando las prácticas religiosas se convierten en medios para alcanzar mérito o para sentirse espiritualmente superior a otros, dejan de ser expresiones de fe genuina y se transforman en obstáculos para la gracia. Pablo enfatiza que la salvación descansa exclusivamente en lo que Cristo hizo por nosotros, fuera de nosotros e independientemente de nuestras obras. Esto no significa que la transformación interior sea irrelevante, sino que dicha transformación es resultado de la gracia y no su causa. El peligro radica en confundir medios simbólicos con fines eternos, o en reemplazar la autoridad de la palabra por interpretaciones humanas que se presentan como superiores. El llamado del jueves es a examinar cuidadosamente cualquier práctica religiosa para asegurarnos de que no esté ocupando el lugar que solo corresponde a la obra redentora de Cristo. Para estudiar y meditar, la sección final presenta una reflexión más amplia y contemporánea sobre el mismo principio que atravesó toda la semana: la centralidad de Cristo y la autoridad de la Escritura. Se cita una advertencia acerca de cómo, tanto en los días apostólicos como en la actualidad, surgen filosofías y corrientes de pensamiento que buscan debilitar la fe en la revelación bíblica. Movimientos intelectuales, interpretaciones críticas y sistemas espirituales alternativos pueden parecer sofisticados y atractivos, pero si desplazan la confianza en la palabra de Dios como autoridad suprema, terminan socavando la base misma de la fe cristiana. El peligro no siempre se presenta como oposición abierta, sino como reinterpretaciones que relativizan el mensaje bíblico o lo subordinan a criterios humanos. Por eso, el creyente debe considerar la Biblia como la voz de Dios que habla directamente a su vida, encontrando en ella dirección, corrección y sabiduría. Finalmente, la lección reafirma que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y que Él es la cabeza de todo principado y potestad. Esta afirmación no es solo doctrinal, sino profundamente consoladora. Significa que no hay poder, sistema religioso o autoridad humana que pueda añadir algo a la obra perfecta del Salvador. Estar completos en Cristo implica descansar en su suficiencia, vivir bajo su señorío y confiar plenamente en su sacrificio como fundamento de la salvación. Toda práctica religiosa, toda organización eclesiástica y toda experiencia espiritual deben subordinarse a esta verdad central.
La conclusión de la semana nos llama a mantener los ojos fijos en Cristo, a permanecer arraigados en su palabra y a rechazar cualquier enseñanza que, por muy espiritual que parezca, disminuya la plenitud que ya poseemos en él. Historia narrada. Yo era joven cuando Epafras regresó de Éfeso con noticias que transformarían nuestra pequeña comunidad en Colosas. Nuestra ciudad no era grande ni influyente como la Odisea o Hierápolis, pero estaba llena de ideas, dioses y filosofías que competían por el corazón de los hombres. En el mercado se escuchaban discusiones sobre los misterios del universo, sobre espíritus invisibles y jerarquías celestiales, mientras los judíos devotos leían la ley y aguardaban la consolación de Israel. Yo mismo había crecido entre dos mundos. Mi madre me hablaba del Dios único de Abraham y mi padre respetaba las tradiciones griegas. Cuando Epafras comenzó a hablarnos de Jesús el Mesías, crucificado y resucitado, algo cambió en mí de manera irreversible. No era una filosofía más ni una tradición heredada. Era una persona viva, presentada como la revelación misma de Dios. Recuerdo la primera vez que escuché que en él estaban escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Aquellas palabras me atravesaron el alma, porque siempre había sentido que el conocimiento humano era fragmentado e insuficiente. En Cristo, decía Epafras, no había fragmentos, sino plenitud. Y yo creí, no por presión ni por emoción pasajera, sino porque sentí que por fin la verdad tenía rostro. Al principio, nuestra fe era sencilla y ardiente. Nos reuníamos en casas, partíamos el pan y orábamos con gratitud, sintiendo que Dios estaba cerca como nunca antes. Sin embargo, no tardaron en llegar hombres instruidos provenientes del judaísmo que comenzaron a enseñarnos que nuestra experiencia, aunque sincera, era incompleta. Decían que si realmente queríamos ser parte del pueblo de Dios, debíamos someternos a la circuncisión, observar con rigor las festividades anuales, respetar las nuevas lunas y los sábados ceremoniales y abstenernos de ciertos alimentos considerados impuros. Algunos hablaban con autoridad y citaban la ley de Moisés con precisión, lo que nos llenaba de dudas, pues sabíamos que esas escrituras provenían de Dios. Yo mismo me preguntaba si acaso habíamos abrazado el Mesías, pero olvidado las normas que lo anunciaban. ¿Podía ser que nuestra libertad fuera en realidad negligencia? ¿Estábamos deshonrando las tradiciones sagradas al no observarlas con el mismo celo? Aquellas preguntas comenzaron a inquietar nuestras reuniones, y lo que antes era gozo sencillo empezó a convertirse en discusiones tensas. Como si eso no fuera suficiente, también surgieron otros maestros que hablaban de visiones, de ángeles y de niveles superiores de espiritualidad. Decían que Cristo era importante, pero que existían misterios más profundos reservados para quienes se disciplinaban severamente y practicaban una humildad casi teatral. Algunos afirmaban haber visto jerarquías celestiales en sueños y nos advertían que nuestra adoración era demasiado simple, que necesitábamos elevarnos mediante prácticas ascéticas, negándonos placeres básicos para purificar el alma. Recuerdo haber escuchado a uno de ellos decir que el cuerpo era una prisión y que solo a través de la renuncia extrema se podía alcanzar la verdadera iluminación. Confieso que por un tiempo me sentí inferior. Yo no tenía visiones ni revelaciones extraordinarias, y mi fe se basaba únicamente en la obra de Cristo y en las escrituras que Epafras nos enseñaba. Comencé a preguntarme si acaso necesitaba algo más, si Cristo era el inicio pero no el final del camino espiritual. Esa inquietud silenciosa empezó a erosionar mi seguridad interior. Fue en medio de esa confusión cuando llegó la carta de Pablo desde Roma. Nunca olvidaré la noche en que nos reunimos para escucharla. La lámpara de aceite iluminaba tenuemente el rostro de quien leía, y cada palabra parecía traer claridad donde antes había sombra.
Pablo nos recordó que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y que nosotros estamos completos en Él. Aquella frase cayó sobre nosotros como lluvia en tierra seca, completos en Él, no parcialmente aceptados, no necesitados de añadiduras ceremoniales o místicas, sino completos. El apóstol habló de estar arraigados y sobreedificados en Cristo, como árboles cuyas raíces se hunden profundamente en la tierra fértil. Pensé en los olivos que mi padre cultivaba. Cuando las raíces eran profundas, ni el viento más fuerte podía arrancarlos. Comprendí entonces que mi problema no era falta de rituales, sino falta de profundidad en la comprensión de quién era realmente Jesús. Si Él era la plenitud de Dios, ¿qué podía añadirse a la plenitud? Cuando se leyó la parte acerca de la circuncisión hecha sin manos, entendí que Pablo estaba llevando la discusión al corazón mismo del Evangelio. No se trataba de marcas externas en el cuerpo, sino de una transformación interior obrada por el Espíritu. El bautismo, explicó la carta, simbolizaba morir y resucitar con Cristo, dejar atrás la vieja vida y caminar en novedad. Aquello me recordó el día en que descendí al agua, sintiendo que mi pasado quedaba sepultado y que emergía como una nueva criatura. Pablo afirmaba que el acta de los decretos que nos era contraria había sido clavada en la cruz, y comprendí que no hablaba de la ley moral que revela el carácter de Dios, sino de aquellas ordenanzas ceremoniales que funcionaban como sombra del sacrificio perfecto. Si el Cordero verdadero ya había sido ofrecido, persistir en los símbolos como requisito de salvación sería como seguir encendiendo lámparas cuando el sol ya ha salido. No despreciábamos la ley. Al contrario, la veíamos cumplida en Cristo. La mención de las fiestas, las nuevas lunas y los sábados ceremoniales fue otro momento decisivo. Pablo dijo que nadie debía juzgarnos por esas cosas, porque eran sombra de lo que había de venir, pero la realidad es Cristo. Recordé cómo desde niño había escuchado acerca de los sacrificios y celebraciones que apuntaban a la redención futura. Ahora comprendía que esa redención había llegado. Sin embargo, también entendí que el sábado instituido desde la creación no pertenecía a ese sistema ceremonial que señalaba hacia adelante, sino que era memorial del Creador desde antes del pecado. La distinción se volvió clara en mi mente. Una cosa era el principio eterno que refleja el carácter de Dios, y otra, muy distinta, los ritos temporales que anunciaban la obra del Mesías. La carta no nos llamaba a abandonar la obediencia, sino a rechazar el juicio y el legalismo que pretendían medir nuestra espiritualidad por prácticas ya cumplidas en la cruz. Quizá lo más confrontador fue la advertencia contra los mandamientos y doctrinas de hombres. Pablo describía aquellas prácticas ascéticas como cosas que tenían apariencia de sabiduría y humildad, pero que en realidad carecían de valor para transformar el corazón. Pensé en mi propio orgullo oculto, en cómo había comenzado a comparar mi vida espiritual con la de otros, midiendo quién ayunaba más o quién conocía más detalles de la ley. Comprendí que esa actitud no provenía de Cristo, sino del deseo humano de sentirse superior. La salvación no dependía de lo que yo lograra hacer por Dios, sino de lo que Cristo ya había hecho por mí, fuera de mí y en mi lugar. Esa verdad me humilló y me liberó al mismo tiempo, porque quitó de mis hombros el peso de intentar completar con obras lo que el Señor había consumado en la cruz. Con el paso del tiempo, nuestra comunidad encontró estabilidad nuevamente. Algunos que insistían en las ceremonias decidieron marcharse. Otros permanecieron y aprendieron a centrar su fe en Cristo sin imponer cargas adicionales. Yo mismo experimenté un cambio profundo. Dejé de buscar experiencias extraordinarias o requisitos adicionales y comencé a profundizar en la sencillez poderosa del Evangelio. Ahora, cuando escucho debates en el mercado sobre filosofías o tradiciones, recuerdo las palabras de Pablo y sonrío con serenidad, porque sé que la sabiduría verdadera no está en especulaciones humanas, sino
en la persona de Jesús. Si alguien me preguntara hoy qué significa estar completo, respondería sin vacilar que significa descansar plenamente en Cristo, arraigado en Él como un árbol firme, viviendo no bajo la sombra de rituales ya cumplidos, sino bajo la luz plena de la realidad que es el Hijo de Dios. Queridos hermanos, después de estudiar esta lección y de viajar juntos a través de la historia narrada, podemos afirmar con total seguridad que el mensaje central es claro y poderoso. En Cristo estamos completos. No necesitamos añadir tradiciones humanas. No necesitamos cargar con exigencias que Dios no ha puesto. No necesitamos buscar experiencias místicas para sentirnos aceptados. Todo lo que necesitamos para la salvación y para la vida espiritual ya nos ha sido dado en Jesús. La iglesia de Colosas enfrentó confusión, presiones religiosas y enseñanzas que parecían espirituales, pero que desviaban la mirada de la suficiencia de Cristo. Y si somos sinceros, hoy nosotros también vivimos rodeados de ideas, filosofías y voces que intentan hacernos creer que nos falta algo más. Pero la palabra de Dios nos recuerda que la plenitud no está en los ritos, ni en los méritos humanos, ni en el esfuerzo propio, sino en la obra perfecta de Cristo en la cruz. Cuando entendemos esto, descansamos. Cuando comprendemos esto, dejamos de competir espiritualmente y comenzamos a vivir en gratitud. Mi oración es que esta lección no quede solo en información, sino que se convierta en transformación. Que podamos vivir arraigados en Cristo, creciendo en Él cada día, firmes en la fe y seguros de que nuestra esperanza está fundamentada en lo que Él hizo por nosotros. Si este mensaje fue de bendición para tu vida, compártelo con alguien más. Sigamos aprendiendo juntos, sigamos creciendo juntos y sobre todo, sigamos recordando que en Jesús lo tenemos todo. Que Dios te bendiga grandemente y nos vemos en el próximo estudio.